Señor Ru, hoy les traigo un nuevo video de Hearthstone. En este caso voy a jugar con Druida Agro o Druida Antárboles, como también se le llama. Llevo una versión que es bastante barata y de las más rápidas de las que vi. O sea que muy enfocada en llenar mesa rápido, ir bufándola y ir lo más posible a cabeza haciendo algunos trae value y, y así avanzar. Bueno, el mazo lleva forma acuática para dragar y ir robando recursos. El mazo tiene muchos costes bajos, así que es fácil dragar algo útil. Acá tenemos esta que invoca dos pimpollos. em, Esta que añade dos antárbolas a la mano, que cuestan uno cada uno. Raíces vivas, que acá puede elegir si hacer dos de daño o invocar a dos pimpollos. Reptalanza, que nos ayuda. Es un buen coste 1, ya que al tener 3 de vida y con los hechizos que tenemos varios de coste bajo, podemos hacer que aumente su daño y así hacer trae value en los primeros turnos. Zombie persistente porque es una buena carta para ir buffando, porque si la matan y no matan al último aliento, se puede buffar de nuevo y así. Entonces siempre tenemos un esbirro extra. Causas naturales que inflige de daño y invoca un Antarbol 2/2 para lo mismo, ir limpiando mesa y al mismo tiempo poniendo nuestra propia mesa. También lleva cocinero, que hasta el final del turno, si le hicimos 3 daño al héroe enemigo, robamos una carta. Marca la salvaje, que va a provocar y 2+3 a un esbirro. Alma del bosque, que da último aliento, invoca un Antarbol 2/2. Esto lo ideal es usarlo cuando tengamos al menos unos 4 esbirros en la mesa. Así aseguramos la supervivencia y podemos seguir bufando después a los Antárboles que reviven. Acá una carta muy importante dentro del mazo porque es de las que bufan. Entonces si lanzamos un hechizo de naturaleza con esta carta en la mano, otorga +1 y +2 a tus otros esbirros. La ninfa, que transforma un Antárbol amistoso en un ancestro 5/5 con provocar. Bueno, los hechizos de coste bajo, habían varios que invocaban Antárboles, entonces ahí está como la sinergia. También llevamos terreno de pecado, que invoca dos Antárboles 2/2 y si se imbuye son dos ancestros 5/5 en su lugar. Imbuirlo debería ser fácil porque como tenemos muchos esbirros chiquititos. Y acá este Antárbol que cuesta vida en vez de maná, o sea que gastamos 5 de vida y lo tiramos gratis, se podría decir, a coste de nuestra vida. Y esta es otra de las cartas importantes que otorga +2/+2 a tu esbirro. Y cuesta un cristal menos por cada Antárbol que hayas invocado en esta partida. Bueno, el mazo está muy enfocado en Antárboles, entonces es fácil bajar su coste a 1, 2, 3. Depende en qué momento de la partida estemos y bueno, nos puede dar letal o también nos puede ayudar a fortificar la mesa y acercarnos al letal. Este mazo se enfoca en ser agresivo, en dominar mesa, haciendo trae value y atacando a cabeza y presionando harto. Entonces, generalmente las partidas deberían durar hasta turno 6 aproximadamente o poco más, pero tampoco se van a alargar mucho. El promedio de tiempo de este mazo, según HC Replay, estaba en 5 minutos 20, algo así. Entonces no son tan largas. Bueno, vamos a las partidas. Malfurion contra Malfurion. Bueno, vamos contra otro druida. En este me gusta la salida inicial porque nos va a permitir, si es un druida agro como nosotros, hacer hartos trae value con estos coste 1. Entonces vamos a ir con esto simplemente.
Y luego en turno 2 veremos qué hacemos. Si o jugamos marca lo salvaje o juego los otros dos coste 1. Bueno, como no como no hizo nada, vamos a ir con los esbirros para ir presionando más la mesa. De hecho, si no lo limpia, quizás les tiro alma del bosque desde ya. Sí, eso voy a hacer. O soy codicioso y robo más. Interesante. Creo que voy a ser codicioso. Voy a hacer esto. Y limpieza de turno 3, druida no tiene. Como para que limpie toda la mesa, así que vamos a ir así. Y el otro turno podemos hacer esto o esto. Dependiendo de qué robemos también. Como tenemos varias cartas coste 1. Puede que este druida sea un druida big, que también se está jugando. Pero este es actualmente el mejor mazo de druida. Aunque realmente druida en este momento creo que no está en las mejores posiciones en cuanto al meta. Vale. Rampea y solo rampea. Vale. Acá podríamos transformar a uno, pero no, yo creo que aquí ya es buen momento para tirar esto. Sacrificamos acá uno y con el resto vamos cabeza solamente. Como ven, vamos presionando bastante. Acá podemos transformar un Antarbol. El problema es que ya habría que esperar otro turno para atacar. Acá seguramente consiga el nutrir. Ah, no, de ver que también tienen ese hechizo. Bueno, acá nos va a limpiar un poco, pero no sé si sea suficiente. Y va a cabeza encima. Ahí parece que sí va a robar el nutrir. Ya a ver, teniendo estas cartas podría... A ver, con esto llego 4 y 2. Bueno, yo creo que voy a presionar nomás. Full cabeza. Le tiramos provocación a uno de estos. Y así amenazamos el ETA al próximo. Porque turno 6. Que en realidad no tengo muy claro que... Creo que está jugando otra versión de este mismo mazo. Pero bueno. Como ven, turno 5. Justo como les dije. Es un mazo muy rápido que busca presionar. Bueno, acá vamos contra Cazador de Demonios. A ver acá, yo creo que me voy a quedar... La de imbuir puede estar interesante porque seguramente vamos a ir bajando esbirros rápido. Y puede que los vaya matando, dependiendo qué arquetipo sea, pero quizás es muy lento. Creo que voy a cambiar todo nomás y... Bueno, voy a dejar el coste 1. Y ahí el coste 2.
Porque si podemos, tenemos la moneda, entonces podemos ir poniendo mesa y miren, aquí tenemos las raíces vivas también. Ya eso nos da una mejor salida. Porque podemos hacer raíces vivas y si no mata las dos, la podemos transformar. Y entonces ahí ya presionaríamos harto. También podríamos ir con el 1-3, pero me gusta mi plan de doble pimpollo. Dudo que mate a ambos. Así que podríamos hacer la ninfa y presionar bastante. Y bueno, le va a quedar muy difícil matar al 5-5. A menos de que use la runa, si es que la versión de runa. Porque ahora se está jugando en Cazador de Demonios, la versión de esta, la de la reliquia. Era reliquia, no runa. Bueno, me mató a las dos. Ya, pero acá seguimos con este entonces. Y si vamos a jugar un Antarbol, quizás debería... Estaba pensando si jugar al coste 1 o no, pero después no tengo hechizos como para aumentarle el daño. Pero tampoco voy a ocupar la moneda inmediatamente. Entonces lo que voy a hacer va a ser jugar el otro Antarbol. Para ver o intentar que alguno sobreviva y poder transformarlo en un 5-5. Y si tira algún esbirro con 1 de daño, y puedo hacer un trae evalúe también. Bueno, limpió uno, así que estuvo bien bajar el otro. Como ven, esta carta ya está en coste 6. Y según vayamos jugando más antárboles va a ir mejorando. Entonces atacamos primero y luego lo transformamos. Como ven, aquí ya tenemos 8 de daño en mesa. Le debería ser difícil limpiarlo, porque ya gastó la reliquia de limpieza así. Y tampoco le alcanza el daño a menos de que tenga la cámara de reliquia. Ah, ya, no puede limpiar, solo hace para robar. Y por acá voy a... Bueno, primero draguemos para ver qué... Ya, a ver... seguramente voy a jugar el cocinero. Y... creo que voy a fortificar el árbol solamente para hacer más daño. Y porque tiene pocos hechizos de daño individual. Acá robamos por el cocinero. Y el siguiente turno podría ser jugar esto para ir bajando el costo de esta carta. Ah, miren, tiene a Jotun. Bueno, entonces íbamos con este. Jugamos acá los antárboles. Si no hay manera de jugar cultivo ahora mismo, entonces quizá voy a transformarla acá. O sea, transformar un antárbol. Aunque en realidad quizás sea un misplay por el hecho de que le voy a dar más curación. Jugar mucha mesa. Pero bueno, es probable que no tenga
las cartas para curarse. Bueno, parece que sí. Después de que la bajé la pensé, pero tampoco le alcanza para limpiarnos todo. O sea, simplemente se cura harto y nosotros podemos seguir presionando. Como ven, quedan 21. Y acá tenemos... bueno, acá puedo hacer varias cosas. Puedo hacer... podría jugar esta y podría jugar cultivo. O este para asegurar la supervivencia de la mesa. Yo creo que voy a jugar acá. Aquí. Y les voy a tirar... esto. Para asegurarme de que sobrevivan. Aunque quizás pude haber hecho cosas mejores. A ver, porque Lethal, no sé si tengo 3, 8, 11, 14. 14 más 8, tengo Lethal. Bueno, No espera. Está de muerte. calculé mal. No, juré que era Lethal exacto. Pero bueno, ya está muy difícil que se salve. Es cierto que eso le reduce los costos y si le sale la carta de curación, eso sería un gran problema, pero una carta de... ¿Cuántas le van quedando? 15. Energía arcana amplificada. No le alcanza. O sea, tengo el poder de héroe para matarlo. Y la mesa. Pero fue un misplay. O sea, 1000 Lethal. Calculé mal. Sume mal. Pero como ven, turno 6 ganamos. Contra Darion Mogrey. Los caballeros de la espada de ébano no Ya acá ahora el mulligan está más fácil porque primero no tenemos moneda, así que las almas del bosque fuera de una porque necesitamos mesa. Y el cocinero también lo sacamos porque podemos necesitamos turno 1. Bueno, ahí lo tenemos, turno 1. Y también el hechizo para tragar alguna cosa, raíces vivas, algo por el estilo puede ser útil para el turno 2. Bueno, entró el cocinero de nuevo. Parece ser de casangre. tener bolsa para ti. Bueno, sí, vamos a seguir con el plan de dragar porque el cocinero no nos daría un beneficio ahora mismo jugarlo. Bueno, acá tenemos algo que nos soluciona la mesa de momento. Podemos hacer 2 de daño a cabeza. Y tradeamos acá. Entonces el siguiente turno podemos hacer esto o hacer esto y algún turno 1 si es que sale. Nos alzamos al calor del sol. Bueno, creo que voy a hacer esto para hacer un trade value. Sí. Acá. Ahora ya estamos presionando bastante. El siguiente turno podemos hacer este y este. Aunque viéndolo, como todavía quedan turnos. O sea, porque en turno 5 nos puede hacer limpieza. Creo que voy a asegurar el... Voy a tirar doble cocinero. O ahí quizás debía haber hecho el trae value. Pero como ya no lo hice, ya no...
Ya no compensa. Bueno, que nos salga esto ahora, que puede ser un turno en el que nos limpie, es muy bueno. Y si no limpia, vamos a hacer doble coste 1 y alma del bosque. Y ahí está el trade que dije que podíamos haber evitado ocupando a este para tradear. Vale, aquí recupera un poco de vida, nada grave. Y seguimos con el plan de doble coste 1. Acá, ¿cómo juega un torno al perro? Jugando los más débiles en los extremos, supongo. Sí. Ya, alma del bosque. Y vamos presionando. Ahora robamos de nuevo. Bueno. Esto puede ser útil si nos da la carta que bufa. Podemos conseguir un letal. Bueno, ahí está sangre vampírica. Al menos no es la limpieza. Se quedó sin cadáveres, sí. Eso es algo a tomar en cuenta. Yo creo que la mejor opción va a ser ir full cabeza, porque si le damos muchos cadáveres, luego nos puede limpiar con el hechizo que hace 2 de daño a todos. O el que ocupa los cadáveres para deflagración, creo que se llama. Ya bien, ahí tenemos una parte del combo. O sea, tenemos daño extra. Acá yo creo que voy a ir con esto. Nos falta para imbuir. También podría jugar los dos antárboles y bufarlos. No, ahí ya no me cabe la mesa. Entonces, vamos a darle provocar a este, ya que está en el extremo, por si tiene perro hueco. Y jugamos los bufos. La carta que da buff. Y a ver, tenemos 8, 10, 19. El tiempo no espera. ¡Fuego y sangre! ¡Fuego y sangre! ¡Está de muerte! Ya. Y ahora estamos en turno 6. Entonces, y tiene 2 cadáveres. Así que tiene difícil la misión de limpiar la mesa, a menos de que ocupe la que hace 2 de daño. Que esa me parece que no ocupa cadáveres. Pero como en turno 6, lo tenemos full presionado, con una mesa muy fuerte. Y yo creo que no va a poder parar nuestro ataque. Porque ni con el que se cura se salva. Porque se cura 12. ¿Quién sabe cómo se deletrea? Sin Azari. Ya. Es GG. No hay chance de que limpie. Ven, son partidas muy rápidas. Yo personalmente, Druida es mi clase favorita, es la que tengo más victorias. Creo que tengo en torno a 1300, algo así. Pero porque cuando yo partí a jugar, el mazo que yo me puse a jugar era un druida agro, como este, que... Ah, espera, tengo que ocupar hechizos primero. Bueno, si me da el daño, pero si no, podía ocupar hechizos para fortalecer al coste 1 y hacer más daño. Bueno, como les decía, yo antes jugaba druida agro cuando empecé a jugar, porque es un mazo barato, pero eso fue en Naxxramas. Bueno, acá vamos de nuevo contra otro druida.
Acá en esta mano el cocinero puede estar interesante, pero yo creo que vamos a cambiar el cocinero. O lo dejo. Mm, Es que el coste uno sería interesante dejarlo florecer, pero para eso necesito otros coste uno. Entonces yo creo que voy a cambiar estos dos. Sí. Bueno, vamos contra otro druida. Bueno, nos salió el Reptalanza, así que muy bueno. Como les dije antes, un muy buen turno uno. Y ahora que tenemos esto, tenemos la opción de jugar esto en turno 2 o jugar esto, dependiendo que juegue él. Bueno, como hizo eso, simplemente vamos a jugar esto y vamos a jugar un Antarbol. Porque si tenemos un Antarbol en mesa, vamos a poder pelear contra los Antárboles que le invoque. Y acá tenemos este hechizo mejorado también, así que estamos bien. Bueno, a ver, acá voy a hacer este otro para presionar también. Vamos a usar esto y tirar el Antarbol. No necesitamos más daño o sea, no necesitamos que tenga más de 2 daños este para hacer el Trae Value, así que dejamos los hechizos para el siguiente turno y así poder presionar mejor. A ver, esta es la otra versión que lleva rampeo. A mi gusto es mucho mejor esto, miren lo que acaba de pasar. Podemos darle 2+2 a todo. O también podríamos jugar esto. Si tiro los dos Antárboles, me quedo con 9 maná. Pero esto costaría 2, así que no me alcanza. Bueno, supongo que voy a jugarlo así simplemente. Está más que bien. Aunque el druida no tiene limpieza, entonces quizás sea mejor opción bajarle, reducir su coste. Vamos así. Vamos a sacrificar uno. Y vamos a darle más daño acá. Entonces el siguiente turno ya podemos jugar el cultivo y buscar letal. Porque tiene 16 de vida, nosotros tenemos 5 esbirros en mesa. Así que esto nos da 10 de daño. Si es que no mata alguno. No se me ocurre qué puede estar buscando. O sea, qué cosa lo puede salvar del letal. Vale, va a tirar un eclipse, pero no. No espera. Creo que ya es victoria. Por 2 de maná no. Como en esta partida turno 4 ya tenemos listo el letal. O sea, al siguiente limpiamos y ganamos. O sea, ahora miren. Bueno, podemos hacer... A ver, tenemos 8 por el hechizo. 11. Sí, hay letal de sobra, así que vamos.
¿Ven? Vamos súper bien. Desconozco si un 4-0 que llevo. Vamos contra Illidan. Tenemos asuntos pendientes. Ya tenemos una buena mano. Por lo que responder. Dragar igual me voy a quedar porque es una manera de ciclar el mazo. Y podemos robar algo que vayamos necesitando. Turno 1 podemos hacer este con este. Nunca me atraparán. Sí. No cambia. A ver, sí, vamos a ir con este y este y estoy pensando si jugar los raíces vivos o no. Tiempo no espera. Sí, porque a este le falta. Ya vamos a jugarla. A turno 2, si no sale algo que podamos jugar como el cocinero o algo así, vamos a dragar y buscar alguna carta que podamos jugar. Así robamos. Ya. ¿Quién se esconde ahora? Ah, este es el cazador de demonios en vestir. Bueno, como ya tenemos una carta para jugar, simplemente vamos acá. El dragar lo podemos esperar a turno 3 para ver si nos sale la carta que bufa o algún otro. Los antárboles ya están 2-2. Ya a ver cómo robamos eso. Va a costar 3 para el siguiente turno. Miren, aquí tenemos el segundo. Lo drago porque tenemos varios antárboles. Como ven, va a costar 3 el siguiente turno. Vamos a poder jugar uno y luego el otro al turno siguiente. Esperando que no nos limpie. Tenemos una estatua tamaño real de Amanto. Bueno, con eso descubre un hechizo. Ojalá no sea una limpieza muy grande. Sí, un hechizo que cuesta 3 menos. Bueno, acá vamos así. Hacemos el trae evalúe. Aunque acá quizá una buena opción igual es ir full cabeza simplemente. Porque si tiene ese hechizo por ejemplo, pero ahí no le cura porque cura en turno 6. Pero nos pudo limpiar la mesa. Bueno. Ahora voy a jugar. Yo creo que aquí ya está difícil ir consiguiendo cartas, entonces vamos a jugar todo desde ya. Los bufos. Y esperar que no tenga como limpiarlo. Igual nos puede salir, ¿cómo se llama? Fuerza de la naturaleza. Y otras cartas para ir presionándolo. Bueno, acá nos limpia, así que se complica la cosa. Ven, aquí está el problema de este mazo, que cuando nos paren el ataque ya es difícil que volvamos a retomar la partida. Bueno, acá esta carta nos viene bien, imbuirla va a ser muy difícil, así que simplemente lo jugamos a tiempo y presionamos la cabeza, esperando que él no tenga cartas que le sirvan para evitar que lo atraquemos. Y al final era reliquia. Igni es peligroso porque le puede dar el arma de coste bajo con robo de vida.
Si hace eso ya me rindo directamente porque no hay manera de viento furioso. Cada vez que ataca obtiene armadura. Bueno, es lo mismo. Obtiene 4 armaduras, así que GG. No hay carta que nos sirva para recuperar la mesa. Rexar. Comience la caza. Protegeré los bosques. Bueno, acá vamos contra cazador. Tenemos buena mano. Son buenos coste 1. Yo creo que me la voy a quedar. La manzana me puede servir para hacer traevalúe si es que tira algún esbirro 1-3 por ejemplo o algo así. Mi sangre anhela guerra. Nos salió cultivo desde ya, así que quizás podamos intentar ir all-in pronto. Acá con cazador lo que hay que tener cuidado, o sea, cazador es una clase difícil por el tema de los monos, que tiene varios provocar, la semilla del oso que tienen provocar, las comadrejas que sirven para limpiar rápido, y en turno 6 el perro, el 3-6 con robo de vida. Eso nos dificulta harto. Bueno, acá voy a limpiarlo y voy a bajar el zombie. Y bajo el zombie y no un árbol porque el zombie lo podemos tradear y sacrificarlo y va a revivir. Entonces vamos a seguir teniendo mesa que va a poder atacar. Ven, ahí están los monos. De cosas. Yo creo que voy a hacer alma del bosque acá. Porque necesito Fuego y sangre. necesito presionar. Entonces esa es una forma y aparte reduzco el coste de cultivo. Ahí está la semilla. Bueno, salió la comadreja. Ah, era un zorro. Salió el zorro. Ya, al menos podemos seguir presionando. Acá, como les dije, hay que ir con todo nomás, sin pensársela mucho en cuanto, por ejemplo, acá podría haber dejado un Antárbol sin bajar y usar poder de héroe, pero el atacar a cabeza iba a ser algo insignificante. Ya, eso puede ser problemático porque si es la que bufa, complica las cosas. Acá voy a hacer esto y voy a jugar los dos antárboles porque esto va a bajar de coste. ¿Ven? Ahí turno 2. Y voy a atacar al mono, por si acaso es la que da 3+3. Bueno, no era. Quizás sea el hechizo que le invoca ahora un coste 3. Ese. Bueno, no creo que pueda aprovecharlo mucho. Ya, y ahora mismo quizás pueda estar cercano al Lethal. Tengo 20, 6, 12, 18. Si juego esto... Bueno, es que si juego eso es... Sí lo voy a jugar para asegurarme más daño con el... Aparte, si tiene el perro, ya está complicado. Así que aquí tenemos Lethal, según yo. 7, sí, Lethal exacto.
Ven, turno 6. Sí.